Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio Marcano en Vivo a las 9, de 9 a 10 de la noche. Bueno, hoy tengo unos invitados especiales porque queremos poner en contexto lo que ha venido pasando en Venezuela, que es muy parecido a lo que pasa en Cuba después de 65 años y hasta dónde pudiéramos llegar, porque hay gente que dice, no, que esto está el régimen arrinconado, que tiene que salir, su salida es negociar, porque esto es imposible, pero tenemos a Cuba, a un pueblo que viene padeciendo por más de 6 décadas, pues la bota militar del castrismo. Tengo desde España Elena Larriñaga. ¿Es Larrinaga o Larriñaga? Es con ñ, ¿verdad? Larrinaga, con N, con N. Con N, Larrinaga. N. Tengo que corregirlo en Martín Noticias porque siempre te pongo con N. Larrinaga. Ella es presidenta del Partido Demócrata Cristiano de Cuba y tengo desde Venezuela a Pablo Aure, abogado y profesor universitario. Elena, quiero comenzar contigo. En Venezuela, tú sabes y has seguido la situación, ustedes se han pronunciado, incluso la semana pasada cuando el Parlamento Europeo aprobó pues, la aprobación de Nuno Machado como el presidente electo democráticamente el pasado 28 de junio. Pero Pablo decía antes de que comenzáramos a grabar algo importante, ¿no? El opositor es muy duro con uno cuando uno tiene un pensamiento crítico diferente, ¿no? Al tema de, por lo menos yo he sido muy crítico con el liderazgo opositor, incluida María Corina Machado, Domingo González, con todo lo que ha pasado. Yo creo que no han sido transparentes y consecuencia de ello no hemos logrado ese final prometido por la oposición. Pero cuando se trata del régimen, y también hay críticas, no, que tú no atacas el régimen o estos regímenes comunistas, sabemos que hay que derrocarlos y extirparlos de raíz. ¿Para qué? Para que no sigan proliferando en el mundo. Pero ¿cómo estás viendo tú esta situación? Yo me imagino que ustedes también vivieron eso con voces diferentes, incluso dentro de la misma oposición, que eso es democracia para mí, no sé si para ti. Claro, no, me gusta mucho esto que ustedes hablan, porque yo muchas veces le digo a mis propios compatriotas, ¿no? Que son opositores como yo, ¿no? Que digo, oye, que aquí podemos tener opiniones diferentes y podemos pensar diferente. Es que yo creo que nos retroalimentamos unos con los otros, ¿no? Luchamos contra un monopolio, digamos, gubernamental y nosotros muchas veces sin querer repetimos ese modelo, ¿no? Yo creo que tenemos que acostumbrarnos a que no tenemos que estar de acuerdo, aunque estemos en la misma posición de querer acabar con un sistema. Yo como veo esto de Venezuela, mira, para nosotros los cubanos es muy triste ver lo que ha pasado en Venezuela, ¿no? Porque nos duele como cubanos toda la injerencia de Cuba, pero por otro lado, la injerencia de Cuba se ha visto extendida por toda América Latina, ¿no? Yo creo que cuando se conoció la naturaleza del régimen cubano, no se atendió con premura, ¿no? Y eso al final ha derivado en lo que tenemos ahora. En cuanto a las elecciones, por ejemplo, y lo que ha pasado en la votación del Parlamento Europeo, bueno, yo creo que es importante que el Parlamento Europeo por lo menos haya, digamos, reconocido a Edmundo como el ganador de las elecciones, ¿no? Porque aquí lo que está en juego es el enorme fraude electoral que ha querido, que quiere realizar Maduro, ¿no? Y ese fraude electoral, si se complementa, al final tendrá una repercusión que no sabemos cuál va a ser ni de qué dimensión va a tener, no solamente para Venezuela, sino para la región y para la gobernanza en general, ¿no? Si esto se acepta como una cosa normal, ¿qué es lo siguiente? ¿Qué país vendrá siguiente? ¿Cuál será el futuro del mundo? A mí eso es lo que me preocupa, por supuesto, los venezolanos, claro, que entiendo perfectamente lo que están pasando. En Cuba lo pasamos, yo era muy jovencita en aquel momento, pero fue una cosa terrible. Y no quiero que lo vuelva a pasar nadie, pero me preocupa no solamente el presente, sino me preocupa el futuro también, ¿no? Yo creo que el Parlamento, por lo menos ahí, lo que ha puesto en solfa es que la comunidad internacional o la calle sepa que este fraude está en marcha y que eso no debemos de tolerarlo, ¿no? Yo creo que esa es la gran lección de esta votación, ¿no? Me parece a mí porque no hay otra manera. Así es, y es un punto muy claro. Pablo, a ti te hago la misma pregunta, porque tú fuiste el que diste pie a eso. Tú estás en Venezuela, he tratado, y lo reconozco, de tener cuidado con muchos amigos que están dentro del país, porque sabemos el hostigamiento, la persecución que está haciendo el régimen, por supuesto, para tratar de callar cualquier voz. No tiene distinción sexo, raza, ni siquiera edad. Ya han cometido los delitos de lesa humanidad, como tener a niños de 13, niños y niñas. Oye, a mí esto no me gusta hacerlo porque esto es muy del comunismo. Profesores, profesoras, no. Niños, varones y niñas.
por eso hay que hacer distinción. Una niña de 13 años que está con adultos en una cárcel puede ser violada. Eso lo dejó claro también la misión de determinación de los hechos de la ONU la semana pasada. Son crímenes, pero tú diste pie al tema, para no escaparme de allí, porque yo hablo mucho de esto, ¿no? Tú desde Venezuela criticas a unos y a otros. Y además, quiero hacer un reconocimiento. Tú estuviste muy cercano a María Corina Machado, te tuviste que despegar por razones que ya tú has explicado muchas veces, y has cuestionado a María Corina Machado también como lideresa, sin misoginia, sino como un líder político. Hubiera sido mujer y hombre, creo que es tu misma línea, y te tiran piedras y peñones grandotes. Sí, que difícil, ¿no? Es navegar en un mar tan turbulento cuando las corrientes hay supuestamente aliadas tuyas y tus enemigos naturales y todos contra ti. Pero yo estoy acostumbrado a esas cosas, por supuesto. El fanatismo es muy dañino, eso es una droga que se ve mucho en política. Fanático ve al líder o ve una posición política como la infalible, ve al líder como un dios que nunca se equivoca. Y si tú osas criticar alguna acción, ya te tildan de enchufado, de que te vendiste, que de alacrán, que lo utilizan mucho, ese término, querida Elena, desde España, aquí utilizan alacrán, el que se mimetiza en la oposición, pero es del oficialismo. Entonces, lo que está ocurriendo aquí en Venezuela es muy trágico. Yo ayer comentaba con alguien que aquí Venezuela no es que esté polarizada en cuanto a preferencia. Aquí el 85% detesta a Nicolás Maduro, detesta el régimen, quiere salir del régimen, pero dentro de ese 85% hay un porcentaje que creo que ahí estoy yo, ¿ok? Que tengo mis propias ideas y mi manera de decir las cosas que a lo mejor no comulgan con lo que viene haciendo la totalidad o la gran mayoría de ese sector opositor, que son líneas impuestas desde arriba. Llámese el líder María Corina Machado. Yo los cuestiono, pero yo no quiero decir, miren, que yo no soy ni oposición ni gobierno, no. Yo soy opositor porque estoy en contra de este modelo de gobierno. Y cuando tú hiciste una comparación, Alejandro, entre Venezuela y Cuba, yo la compararía un poco más a Venezuela con Nicaragua, porque en Cuba siquiera la Constitución establece que es un sistema de partido único. En Nicaragua hay varios partidos que, por supuesto, se eliminan a los candidatos, se encarcelan a los candidatos, se extrañan a los candidatos, cosa que fue lo que ocurrió con coacción o sin coacción o celebración o lo que sea de Edmundo González Urrutia. Aquí nadie tiene duda, ni el mismo oficialismo tiene duda, que el gran ganador de allí, es decir, quien obtuvo la mayoría, pero abarrotó las mesas electorales, fue Edmundo González Urrutia. Yo estuve allí y yo hice campaña por él, a sabiendas, yo te lo decía bastante, ¿para qué te dejes involucrar eso? Para acercarme a la gente y hablarle de política a la gente. Pero, ojo, como ocurre en Nicaragua, ocurre en estos sistemas totalitarios, coaccionaron a Edmundo González Urrutia, como él mismo lo dijo, y lo hicieron o te vas o vas para la cárcel. Bueno, ¿qué prefirió él? Irse. No sé a qué acuerdo, qué otra cosa pudieron haber hablado allí, pero lo cierto es que fue extrañado de acá, cosa que está prohibido de acuerdo al artículo 50 de la Constitución, la pena del extrañamiento, así como que ha ocurrido con otros líderes. La gran pregunta, y esto molesta, ojo, esto molesta a los opositores, pero bueno, tú estás con Dios, con el diablo. Por supuesto que yo estoy con la oposición, por supuesto que yo quisiera que sea Edmundo González. Ahora, alguien que se fue porque corría peligro su vida o su libertad y se fue, ¿tú crees que va a regresar el 10 de enero a juramentarse? Oye, hay que hablar, hay que pisar tierra. No, entonces eso se está dando aquí, lo que está ocurriendo igualito en Nicaragua. Así es, fíjate, Elena, esto es un tema importantísimo. Estas medias verdades, medias mentiras en las que incurre la oposición para tratar de avanzar y enfrentarse negociado o democráticamente con una narcotiranía que representa pues a este eje del mal. Como lo decía Bolton, un funcionario estadounidense
hace unos meses atrás, ¿no? Nicaragua, Cuba y Venezuela. Y sabemos que la cabeza de toda esta medusa mala es Cuba, que ha estado en esta región pues infiltrando desde hace mucho tiempo, y sabemos que Venezuela se convirtió en una colonia de ella. Pero fíjate, en esos errores, en la semana pasada también, y ha pasado mucho debajo del agua, entonces yo no quiero puntualizar, sino quiero hacer un análisis más completo e incluir a Nicaragua y que tú lo hagas, en que Edmundo González es obligado a renunciar, pero eso no lo sabía ni siquiera su propio abogado, José Vicente Jaro, que reconoce que se lo dijo después, pero ese decírselo después es que luego que el régimen publica unos videos, caen en el chantaje. Yo hubiera llegado a España, claro, deja una hija en Venezuela, que no fue que la dejó porque no la dejaron salir, vive, tiene vida con su esposo, tiene su negocio y su trabajo allá. La familia, para estar compacta, pues tendrían que ser los hijos pequeños y uno decide por ellos, pero ya cuando son adultos no hay decisión. Entonces ocurre todo esto, que la gente se siente defraudada, se siente engañada por el opositor Edmundo González, porque bueno, cuidó su pellejo, pero hay más de 2.000 presos, hay más de 25 muertos, que nadie se atreve en Venezuela a hablar de las cifras que dio el oficialismo, que apunta entre 25 y 27, pero sabemos que hay desaparecidos de todo. ¿Eso a ti te molesta o crees que se está haciendo bien? Yo sé que eres cubana, pero nosotros somos hermanos de sangre y te pido un análisis muy, muy personal, Elena. Mira, yo pienso primero, yo entiendo que a nosotros en Cuba nos pasó una cosa más pequeña, que fue diferente, de un opositor que habíamos confiado mucho en él, que iba a hacer una gran manifestación y de la noche a la mañana se marchó, ¿no? Para nosotros fue una cosa muy lamentable, muy dura, muy difícil, porque teníamos todas las expectativas puestas ahí, y aquello de la noche a la mañana no es una cosa tan grave como esto, ¿no? Entiendo el disappointment de los venezolanos, ¿no? Por esto, porque es muy duro, ¿no? Es muy duro pensar que el líder, el supuesto líder, se ha marchado, todos estos muchachos jóvenes, toda esta gente que está en las cárceles por votarles a ellos, es muy difícil. Ahora, yo también procuro ser una persona humana y entender que el miedo es libre. Yo no soy una persona valiente, ¿no? Yo tampoco, lo reconozco. Lo reconozco, y entonces, hombre, lo ideal sería que este señor se hubiera quedado allí, pero yo tengo que entender también que a lo mejor no es lo más adecuado, ¿no? Digamos, para el proceso, ¿no? Pero que, madre mía, ¿no? Madre mía, como decía en el colegio. ¿Qué hubiera, si te tocara o te hubiera tocado, Elena, asesorarlos? ¿Qué le hubieras dicho al candidato opositor, además de que permaneciera en el país? Que yo sé que, bueno, es una decisión propia, pero bueno, se está tratando o se está hablando de una organización política, que no es solo la cabeza, además él era un outsider. ¿O es que ese outsider, realmente, como han criticado muchos, pudo haber sido provenido de las mafias del chavismo? Yo no creo que hubiera venido de las mafias del chavismo. Yo creo que de verdad, honradamente, yo creo que ellos pensaron, cuando María Corina estuvo buscando candidatos, pues me imagino que habría pocos que quisieran aceptarlo, ¿no? Y este señor lo aceptó. Y yo creo que no se pensó mucho más, ¿no? Mucho más allá, porque había que buscar a alguien para que este proceso pudiera seguir. Y bueno, y al final las cosas han pasado como han pasado. Yo creo que también yo estuve aquí en Madrid en la gran manifestación, en la Plaza de Colón, el día de las elecciones, y de verdad estuve en casa de algunos venezolanos muy, muy reconocidos, pasando el día y llevando al tanto el tema de las elecciones, y yo creo que de verdad había una cierta ilusión de pensar que iba a ser posible. De verdad que eso se palpaba, por lo menos aquí entre la oposición en España se palpaba esa idea. Y cuando al final se ha visto que no, yo creo que un poco, los naipes han ido como bajando un poco, ¿no? Es tristísimo decirlo, pero una cosa que estaba casi ya amarrada, pues parece como que se va diluyendo. Claro, ahora nos queda también el papel de la comunidad internacional, porque la comunidad internacional finalmente, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a decir? Que son todo palabras y luego no hay nada, ¿no? ¿Y qué es lo que va a pasar? Porque yo creo que la comunidad internacional también tendría un papel importante que jugar aquí, porque nosotros en Cuba llevamos 60 años con esto, hemos estado absolutamente desasistidos, un pueblo sin herramientas de ningún tipo, me refiero ya en Cuba, ni herramientas intelectuales, ni físicas, ni económicas, ni de ningún tipo. ¿Cómo vas a pelear contra un gobierno que todo lo controla y que te atenaza? Es que es imposible, es inviable. Yo pienso ahora, dentro de 15 días voy a Naciones Unidas y también lo plantearé esto, digo,
es que así es imposible, así no se puede, no se puede llegar a ningún sitio. Entonces yo creo que yo no sé cómo se hace, ni me imagino que habrá negociaciones y lo que sea. También pienso que este gobierno del señor Maduro también está muy atenazado por otro tipo de compañías que tampoco le van a dejar moverse mucho porque no les interesa que esto termine, ¿no? Aquí yo creo que hay una liaison muy grande de muchas cosas y es una cadena muy difícil de cortar porque igual que ellos amenazan a Eduardo, también a ellos los amenazan. O sea, esto es una cadena, ¿no? Y una cadena, como dice Pablo, una descripción perfecta, una cadena muy difícil de romper. Sin embargo, el liderazgo venezolano apostó a que ya estaban derrotados y que el final era con las elecciones. Ya nos demostraron que aquí con elecciones no se puede, no hemos podido y no vamos a poder. Ahora, es una organización criminal, Pablo, donde se amenazan mutuamente, porque ahí están gobiernos que no les interesa que el status quo cambie en este lado del mundo, China, Rusia, incluso países como Irán, no les interesa, no pretenden y no van a dejar que esto cambie. Pero fíjate que Elena nombraba algo importante, ¿no? ¿Qué hacer? Es decir, uno no sabe qué hacer. Yo también he declarado muchas veces aquí que yo no soy ningún valiente. De hecho, las persecuciones que nos hicieron a nosotros mientras yo trabajé 15 años en Globovisión, a quien no lo sepa, Elena creo que no lo sabía, que era el canal opositor, yo un momento le dije a mi esposa, nos tenemos que ir con nuestros 3 hijos porque yo no pretendía vivir de esa manera. No fui valiente, no quería poner a mi familia a eso. ¿Me quieren llamar cobarde? Chévere. Pero no era, porque yo no, mi futuro no era político, mi carrera y mi trabajo siempre ha sido periodístico, ese ha sido, ¿no? Pero el liderazgo político encabezado por María Corina Machado, que además, para explicárselo bien a los cubanos, para que lo entiendan, a los nicaragüenses y a los bolivianos y a todos los que están pendientes, nosotros, yo que vivo aquí en el sur de la Florida, que tenemos una comunidad muy mixta, porque hay una valentía del pueblo, pero ese liderazgo pretendió desconocer realmente a ese monstruo, le hizo la camita, como yo siempre lo dije, le hizo la camita yendo a elecciones, que bueno, la desconocieron las elecciones, sabíamos que lo iba a hacer, pero esa frase final, esa creencia de porque éramos millones, los íbamos a derrotar, fue el peor error que cometieron. Mira, esta conversación tiene para contestar de muchas maneras. Lo primero, hablar de la valentía. Yo me atrevo a decir que María Corina es una mujer muy valiente, muy valiente, y eso es lo primero que tenemos que reconocer. Lo segundo que tenemos que decir en cuanto a esto es que los principios son principios hasta que chocan con la realidad. Y voy a tratar de desarrollar esa frase. Quien se mete en política y sobre todo frente a un régimen como el que tenemos actualmente en Venezuela o en Nicaragua o en Cuba o en cualquier país de estos, debe saber qué es lo que le puede ocurrir. Que lo más suave que le puede ocurrir es caer detrás de una reja o exiliado y por supuesto lo más duro, eliminado. Entonces, también aquí cabría otro dicho criollo. ¿Para qué se metió Edmundo González en eso si sabía que no iba a poder soportar presión a sabiendas de lo que se estaba metiendo? Y aquí el dicho criollo es, mire, no juzguemos, es más, podemos juzgar a Edmundo González por haberse metido en este berenjenal, pero una vez que se metió, apliquemos otro dicho criollo que es puñalada en cuerpo ajeno no duele. No sabemos ni tú, Alejandro, ni usted, Elena, ni yo, qué hubiésemos hecho en la posición de Edmundo González si nos sentimos amenazados. Por eso es muy sencillo juzgar a quien no tiene esos zapatos en ese momento determinado. En todo caso, juzgamos para qué se metió si sabía dónde se estaba metiendo. Esa es la primera crítica que quizás podamos hacer. Ahora, ¿cómo salir de este berenjenal? Yo creo que aquí se vendió mucho humo, aquí se vendieron muchas esperanzas y aquí, por supuesto, una vez vendido el humo y la gente lo compró y de haber comprado las esperanzas, pensando que el 28 se solucionaban la situación en Venezuela, es no entender la situación política venezolana, porque esta historia la hemos vivido mucho tiempo atrás. Es decir, yo nunca me imaginé a Elvis Amoroso declarando como ganador
Y eso lo decía, y es más, por ahí debe haber algún programa grabado contigo, Alejandro. Nunca me imaginé colocándola en ese momento la banda presidencial a María Corina Machado o declarando Elvis Amoroso a Nicolás Maduro como triunfador. Este es un régimen que no respeta el Estado de Derecho. Este es un régimen que no le importa ya en este momento guardar la forma. Tan es así que no le interesa ni le importa guardar la forma, que yo pensé que el fraude el 28 de julio iba a venir de otra manera, pero no de la manera como se cometió. Eso fue un atraco prácticamente lo que ocurrió. Fue algo que desapareció todo y el ganador fue esto. Esto, no me gustaría utilizar este término porque ya es como repetitivo, que si fue un golpe de Estado. No, un golpe de Estado tenemos hace rato en el cual estamos viviendo en el país. Ahora, para los que quieran volverla a utilizar, por supuesto, desconocer la voluntad ciudadana expresada el 28 es un golpe de Estado porque se rompió el hilo constitucional y el hilo constitucional establece que a los gobernantes se quitan y se ponen a través del voto. Y aquí el voto no sirvió absolutamente nada. Pero es que se nos está olvidando otra cosa. Es que el mandato de Nicolás Maduro, ese que vence supuestamente el 10 de enero del año 2025, esas elecciones fueron cuestionadas y fueron desconocidas porque la convocó una Asamblea Nacional Constituyente que nadie reconoció y por eso se desconoció. Y ese Parlamento Europeo, esa gente que manifestó su apoyo a Guaidó, dijeron, es que como que si fuera ayer, me acuerdo, que reconocerían a Nicolás Maduro hasta el 10 de enero del año 2018, creo que es, o 2019. Hasta ese día lo iban a reconocer porque de acuerdo al artículo 233, creo, de la Constitución, una vez vencido y habiendo falta absoluta, que era el caso de Nicolás Maduro, porque ya iba a dejar de ser presidente, asumía la condición de presidente Juan Guaidó, cuestión que ocurrió, pero ya sabemos en qué terminó lo de Juan Guaidó. Me van a decir, es que es difícil, ahora es distinto. Es lo mismo. Juan Guaidó fue presidente de acuerdo a una constitución que fue votada, de acuerdo al texto constitucional. Claro, la diferencia es que ahora fueron 7,5 millones de la voluntad, perdón, pero es el mismo poder que el que le daba la autoridad a Juan Guaidó para ser presidente. Mire, esto va a dar para todo. Yo creo que esta película, querida Elena, querido Alejandro, apenas está comenzando. Esto es una serie de Netflix. Esto es una serie, no sé en qué temporada estamos. La temporada primero de Atrévete con Rosales, después hay un camino, luego de Vamos Bien, luego hay un final y vendrá la carta de la renuncia o la capitulación. Yo ayer dije esto, fue un contrato firmado con vicio en el consentimiento, lo que se firmó en la Embajada de España, o fue una capitulación de Edmundo González. Y lo dije con el verdadero sentido. Digo capitulación, no, pero es que ahí no hay guerra. Bueno, capitulación es cuando alguien se rinde y quien capitula es porque se siente perdido y amenazado. Por supuesto que Edmundo González se sentía amenazado, que esa batalla no la podía perder. Igual que hizo Francisco de Miranda el 25 de julio del año 1812, cuando capituló en San Mateo, porque se veía perdido ante el asedio de Domingo Monteverde. Bueno, eso ocurrió ayer, o ayer no, el día que firmaron allá en la embajada y luego volver con otro ejército o con otras cuestiones o con otras ideas, con otras estrategias para tratar de asumir lo que la voluntad ciudadana desea. Yo creo que ese es el panorama actual de Venezuela. Lo que no nos podemos es fanatizar en determinadas posiciones. No es lo correcto todo lo que diga María Corina y su gente, que por cierto, la semana pasada, tremendo camión de estiércol, Iván Simonovic, María Corina Machado, diciendo que la jefa de esa cuestión era ella. Cuando digo la jefa de esa página, pues, que donde se está recolectando, muy mal hecho. Yo creo que eso no es verdad. Pero bueno, esa es la situación que pero igual hizo Edmundo González antes de irse,
Por eso es que yo creo que sí hay una capitulación, porque resulta que el mundo, a través de su abogado, antes de salir, cuando fue al Tribunal Supremo, había salido del exilio, dijo que no tenía que ver nada con las actas, que era María Corina Machado. La dejaron sola. Y lo que digo, capitulación, porque bueno, el 10 de enero yo no lo veo aquí. Yo el 10 de enero no lo veo aquí. Bueno, si viene el 10 de enero del 2025 y se juramenta y asume, bien bueno. Pero yo no lo veo. Hoy no lo veo. Bueno, yo tampoco. Elena, no me dejes terminar este programa en algunos minutos, por favor, sin preguntarte cómo ves tú, y esta es una pregunta, te la adelanto porque me pongo la noticia caliente y después se me olvida, porque muchos venezolanos no terminamos de entender cómo un país puede seguir arruinado, como tiene al ciudadano cubano, a tu gente, a tus connacionales, y pasan los días, pasan los años, y con una inacción del mundo entero, con una tristeza, pero ahí siguen. Y son 65 años. Pero fíjate, Elena, para mí me queda una gran lección después de escucharlos a ustedes y sobre todo a Pablo, que está en Venezuela, que después de todo lo que ha pasado en los últimos días, después del 28 de julio en Venezuela, hay varias lecciones que nos quedan. Primero, la vía electoral se acabó. Segundo, no se puede confiar mucho en los políticos, ni de un lado ni de otro. Y tercero, y creo que punto final, hasta ahora va ganando la dictadura. ¿Tú lo crees? Yo así lo percibo y por eso sigo en esta lucha después de tantos años, porque yo no pienso cejar en el empeño, porque si las personas que estamos comprometidas lo dejamos de ir, pues figúrate. Yo creo que al final, yo soy historiadora y estoy especializada en historia moderna y en fin, los procesos históricos siempre son así, se te hacen muy largos mientras los vives, ¿no? Pero todo al final tiene su caída, ¿no? Es una ley de la vida, es una ley de la naturaleza, ¿no? Naces, creces, te multiplicas y luego mueres por desidia, por cansancio, por agotamiento, por un montón de cosas, ¿no? Lo que pasa es que a uno le gustaría verlo, y vivirlo, ¿no? Siempre de una manera, digamos, yo no creo que la manera de conseguir las cosas no es con la violencia, con la agresión, con el miedo y con el terror. Yo creo que es por el convencimiento, ¿no? Que lleguemos al convencimiento de que las cosas tienen que ser de otra manera. Que me preocupa mucho. ¿Por qué Cuba está así? Porque cuando tú a un país le arrancas todas sus herramientas, todas, para empezar, el intelecto, para seguir las condiciones naturales, para seguir el miedo y la represión, y al final que las familias se tengan que desintegrar, como ha pasado en Venezuela, porque prefieres que tus hijos se vayan. Mire, yo me acuerdo cuando nosotros nos fuimos de Cuba, yo le decía a mi padre, pero papi, pero no sé, y él me acuerdo, yo le recuerdo mucho, me dijo una palabra, Elena, no lo hago por mí, lo hago por ustedes y por sus hijos, porque esto no tiene salida. Entonces, se tenía que haber quedado, se tenía que haber ido, él se quedó y nosotros salimos, ¿no? Pero él lo vio muy claro, él lo vio clarísimo, ¿no? Entonces, entregas tu vida, no, es una cosa muy, muy complicada y muy difícil. Hay una cosa que diferencia al gobierno cubano del gobierno venezolano y, digamos, del gobierno de Nicaragua. Los cubanos, por lo menos, tienen otro sentido, digamos, de lo que es la política y la estructura política, ¿no? Es muy diferente. O sea, ellos tienen sus leyes, sus cuestiones que ellos cumplen. Son malísimas, son negativas, pero ellos cumplen una serie de protocolos que no pasan en Venezuela y que, por supuesto, tampoco los respetan en Nicaragua, ¿no? Pero ellos tienen como un camino, ¿no? Equivocado y penoso, pero tienen como esa disciplina, y en otros países no la hay. Por eso muchas veces pienso que una vez que pase un poco el tiempo y que ya, digamos, el último vestigio de la revolución, que sea Raúl y algunos generales más, a lo mejor con esa conciencia o con esa cuestión estructural que ellos tienen, ¿no? Pues a lo mejor deciden dar un paso. No lo sé, porque es muy difícil de saber, porque eso está muy cerrado, no hay... nosotros procuramos enviar unos mensajes de, bueno, pues el día que esto pase, pues procuraremos todos echar para adelante el país, pero parece que no se deciden. Pero bueno, aquí estamos siempre esperando, porque como no vamos a coger, yo tengo muchos amigos que me dicen, bueno, Elena, pero entonces, digo, yo no voy a coger una pistola para matar a nadie. Entonces, como no lo voy a coger, ese camino lo tengo cerrado, nada más que me queda uno, el convencer, el intelecto, para poder llevar las cosas adelante. Hoy, por ejemplo, me han mandado
un vídeo una grabación que han sacado de gente dentro del régimen, que están muy preocupados porque, por supuesto, la electricidad, la luz, la energía, la comida, todo cuestión, y entonces estaban mandando a los cuadros de todas las provincias, por favor, esto va a ser 2 días muy difíciles, por favor no generen el caos, no generen, con lo cual yo esta mañana decía, bueno, por lo menos en algo estamos iguales, nosotros no podemos controlar nada, pero me doy cuenta que ellos tampoco. Cosa que no pasa en Venezuela, está yo creo que más controlada la cuestión porque hay otros actores que funcionan, ¿no? Y luego también está la cuestión económica. Venezuela es un país muy rico, con lo cual también tiene otra deriva, ¿no? Hay muchas diferencias ahí. Lo que pasa que es verdad que la revolución, en su día, que la revolución llegó a Cuba porque todo el mundo la apoyó, todo el mundo quería un cambio en Cuba, todo el mundo de buena fe. Igual que llegó el chavismo a Venezuela. De buena fe, aquello, pero nos traicionaron aquellos que tomaron el poder. Entonces, y nos fueron quitando todas nuestras herramientas, todas nuestras posibilidades, fueron adoctrinando, claro, los buenos contra los malos, como las películas del oeste. Así es. Fíjate, Pablo, que esto es interesante y lo vamos a ahondar en el próximo pase con Elena. Esto, les han quitado a los cubanos todas las herramientas. Y fue desde el principio, porque la revolución en Cuba llegó fusilando. Y anda todavía, ya no fusilando, pero anda en una violencia que la desaparición es una violencia y hostigamiento sistemático, reinventado, modernizado con el paso del tiempo. Pero nosotros todavía tenemos herramientas que nos puedan robar, es decir, herramientas a diferencia del cubano, como lo dice Elena, que podamos seguir en esta lucha y hacer alguna diferencia. No, sí tenemos herramientas. Pero me quedé maravillado con esa exposición de Elena. Cuando digo maravillado, porque me sentí en su personalidad, me sentí en la personalidad de mi familia, de mis amigos que se han ido. Y la mayoría se ha ido no por cuestiones propias, sino por su descendencia. Eso es lo que yo pienso. Yo tengo hijos, tengo un nieto ahora, pero pienso en ellos, en qué país estamos o qué país le vamos a dejar. Por eso yo tampoco he cesado o cejado en mi lucha a mi manera, con mis herramientas. Sí hay herramientas, porque a diferencia de Nicaragua y Venezuela con Cuba, en Cuba sí existen unas leyes donde ya te imponen un pensamiento único, que es un partido único. Aquí hay varios partidos. Hay ciertas libertades, por supuesto, muy perseguidas, muy hostigadas, para uno poder conversar, para uno poder reunirse. Por supuesto, siempre estará el hostigamiento, pero uno puede persuadir a través de las conversaciones, de los conversatorios. Inclusive esas fuerzas represivas que existen tienen familiares. Esas fuerzas represivas, inclusive se dice que en muchísimas mesas donde votaron los militares, perdió el chavismo. Es decir, esas fuerzas represivas están allí, quizás obligadas, quizás atemorizadas, quizás porque no ven oportunidades de este lado, porque creen que tampoco van a ser aceptados, y bueno, y se sienten acorralados. Y como dice doña Elena también, cierto, o sea, el problema no se resuelve quitando a Maduro, eso es mentira. Maduro es una cabeza más, es una ficha más de todo lo que está dominando acá en este momento Venezuela. Y cuando yo te digo todo lo que está dominando, no es solamente los venezolanos que dominan a Venezuela. Lo que está dominando son intereses internacionales que dicen la comunidad internacional. Mire, la comunidad internacional también está metida hasta la coronilla en el mantenimiento de Nicolás Maduro acá. Cuando yo digo la comunidad internacional, ciertos y determinados países que también, por supuesto, tienen un talante nada democrático. Y esto lo hemos discutido muchas veces. Los intereses de los países son los intereses de sus ciudadanos, no de los ciudadanos que están en peligro. No. Entonces, yo vuelvo al inicio con la pregunta que acabas de hacer. Yo sí tengo, cuando te digo optimismo, el optimismo no es que sea inmediato. Yo sí creo que podemos tener herramientas, la herramienta que nos concede la civilidad a nosotros, a los civiles, la persuasión, el diálogo, la cuestión, hasta que podamos. Y yo creo, igual que tú, Elena, yo lo creo igual, que los ciclos en la historia, tú que eres historia ahora, siempre se repiten, siempre dan vueltas. Bueno,
la república, el imperio, la república, la monarquía, la república, el ciclo de Polibio, como llaman ustedes los historiadores. Entonces vamos a volver en algún momento en que entre ellos mismos se va a producir una implosión. Y ahí vendrá entonces las grandes negociaciones. Lo importante de todo esto, Alejandro y Elena, es que nosotros las podamos vivir y nosotros caigamos parados allí en el momento de ver esa implosión para poder penetrar. Yo tampoco tengo armas. No creo en la violencia como manera de salir de eso. Por eso es que condeno esa página y lamento profundamente que algunos incautos crean que contratando un ejército de liberación, como que si eso es un juego de fantasía, unos muñequitos, no vale. ¿Cuánto nos cuesta una guerra? No solamente en valor económico, sino en vida. ¿Tú crees que aquí vienen a buscar a Diosdado Cabello, a Nicolás Maduro o al Dexi o a cualquiera de esas personas? ¿Tú crees que no van a venir por nosotros, los opositores, quienes creemos en otro tipo de salida? Por Dios, o sea, aquí la gente pierde hasta la sensatez por un desespero. Entonces, por eso el fanatismo es una droga que te desconecta. Una enfermedad. Elena, qué interesante análisis, pero me apoyo en eso y oyendo a Pablo, decía, la verdad que nosotros, a diferencia de los cubanos, todavía tenemos herramientas, todavía podemos, hay medios que se pueden hablar, hay influencers que deben hablar y lo hacen de alguna manera, profesores también como Pablo que va y sale a la calle y hace sus mítines, todavía tiene esa libertad que el cubano no la tiene. Y eso es una de las más importantes, ¿no? Porque yo creo que allí es una de las cosas que yo más creo en la resistencia de decir, mira, Elena, esto está mal, vamos a comprar cebolla, no podemos estar siguiendo un camión para que nos den agua, esto está mal. Ese contacto con nuestra gente es algo que ustedes lo tienen prohibido porque están tan perseguidos y al final, yo no sé si el acostumbramiento, pero bueno, esa es la diferencia que yo veo, quería decir eso. Pero basado en lo que dice Pablo, te pregunto, aquellas personas cuando yo digo, dicen, no, tenemos 25 años, ya no podemos caer más bajo. Yo digo, señores, no olvidemos Cuba, no olvidemos Nicaragua que tiene más de 40 años, pero el ejemplo en esta región es Cuba, 65 años. Ahora, en los actuales momentos, cuando estamos hablando, es el peor, creo, que de esta revolución fallida, donde no hay comida, hay apagones, no hay salario, no hay absolutamente nada, los cuentapropistas destruidos, el régimen tratando de aprovecharse de lo mínimo que hacen, una humillación perenne. Pero quiero que le cuentes a mi gente venezolana hasta dónde pudiéramos llegar en Venezuela, según tu experiencia. Puedes llegar hasta lo mínimo, hasta lo peor. Te quiero decir, porque es así, sobre todo cuando los regímenes ya están como agotados, aprietan más la tuerca, ¿no? Y además ya se vuelven como descarados. Mira, el pueblo cubano, casi el 80% del pueblo cubano no puede comer 3 veces al día, ¿no? Y el gobierno ahora ha hecho una especie de festival gourmet, o sea, es como una burla constante a los ciudadanos cubanos, ¿no? Es muy, muy deprimente. Pero mire, yo le voy a decir una cosa. Yo, entre otras cuestiones, he creado una red, gracias a la revolución tecnológica, una red dentro del país, con las mujeres. ¿Y por qué con las mujeres? Porque las mujeres están mirando el futuro, ya no se miran a ellos, están mirando a sus hijos, ¿no? Lo mismo que me dijo a mí mi padre. Bueno, pues a mí me asombra y todos los días aprendo de estas personas, que son como 160 mujeres, una red por la que diseminamos información, formación, talleres por toda la isla. A mí me impresiona todavía el coraje y la fuerza que tienen estas mujeres para declararse opositoras abiertas en un régimen que te mete en la cárcel a la primera, en fin, que es una barbaridad todo. Y estas personas siguen de manera pacífica y siguen hablando. Mire, cuando pasó el 11J en Cuba, el gobierno se apretó mucho contra las mujeres porque fue, digamos, la primera vez que las mujeres le dijeron a sus hijos, salgan a la calle, nosotros no podemos hacer más. Fue como un punto, ya no podemos hacer más, que no tenemos nada, no podemos hacer más. Salgan a la calle. Y la respuesta fue brutal. Pero estas mujeres siguen, por supuesto, nosotros no queremos que se expongan porque sabemos lo que pasa, ¿no? Pero está ahí, esa cantera está ahí y está trabajando y están haciendo madre en el país. ¿Sabes lo que le quiero decir? Que al final, cuando el momento llegue, todo eso florecerá, ¿no? Decía una poetisa cubana que no se podía ser siempre flor,
que había que ser tubérculo, ¿no? Que había que ser tubérculo para que luego la flor saliera, ¿no? Decía Dulce María Loinaz, ¿no? Y estas mujeres lo que están haciendo ahora son tubérculos, para que el día que se pueda, todo eso esté preparado para florecer. Eso es lo único que podemos hacer y lo que a mí la experiencia me dicta, ¿no? Aparte de la incidencia internacional, aparte de, bueno, todo eso que se ve, ¿no? Que se vislumbra, pero muchas veces lo que no se ve es lo que al final emergerá con fuerza, ¿no? O eso espero, por lo menos. Así es. Ya para terminar, Pablo, en Venezuela hay muchos tubérculos, usando y parafraseando lo que ha descrito aquí de la poetisa cubana Elena Larrinaga. Es lo que nos va a tocar hacer, sobre todo ustedes que están dentro de Venezuela. ¿Cómo me describes? ¿Cómo me describes a casi 2 meses de estas elecciones y todo lo que ha pasado? Como tú decías, yo creo que sí estamos en la temporada 25 de Netflix, de esta película venezolana. Mira, yo creo, Alejandro y Elena y amigos que nos están viendo, cuando uno anda por una calle, por una carretera y anda buscando una dirección y se confunde y no la encuentra, entonces tú escuchas el GPS que dice recalculando. Yo creo que es el momento de escuchar al GPS y recalcular, porque estas estrategias o estas tácticas que hemos venido utilizando no nos va a llevar a un destino cierto. Ese hasta el final puede ser un precipicio al cual nos está llevando esta carretera. Nosotros tenemos que entender, y tú lo dijiste al principio cuando le preguntaste a Elena, esta batalla y muchas otras la hemos perdido. Estamos perdiendo la batalla total y el régimen se atornilla mucho más. Y en este tipo de desesperación, cuando a mí me molesta mucho, cuando dice, tenemos, no, Pablo, ¿cómo va a decir esto? Que tenemos el régimen acorralado. Es mentira. Quienes estamos acorralados somos nosotros, porque quien tiene el poder de las armas es quien acorrala. Y la crisis a última hora, el que le va a llegar es el que está arriba con todas sus necesidades cubiertas. Ahorita octubre va a ser trágico. Cuando digo trágico, porque ya va a comenzar el año escolar. Ya se va a sentir las debilidades del alto costo de la vida. Aquí desde hace 2 años, para que aquellas personas que no lo conocen, fue el último aumento en el sector público, el último aumento salarial. Pero para decirle cuánto es ese aumento, eso fue en 130 bolívares. 130 bolívares que equivale en ese año, cuando hubo el aumento, a $30 mensual. Bueno, de hace 2 años para acá, la inflación ha sido del 700%. Cuando le digo el 700%, por supuesto, en algunos rubros, para los economistas, la inflación es más alta que en otros. ¿Y cuáles son los rubros donde la inflación se nota más? En los alimentos, en el vestido, en los calzados y en la salud. Hay otros rubros que no aumentan tanto por la situación país, la inseguridad, la inestabilidad, que es el sector inmueble, por decirlo de alguna manera. Pero esos rubros, como es el alimento, el calzado, el vestido, la salud, ¿a quién más afecta? Es a los más necesitados. Y por supuesto, ahora se van a ver con más aprieto. Y el gobierno, por supuesto, seguirá allí. Entonces, la idea tiene que ser otra de la persuasión, de ver cómo llegar. Y cuando dice, ¿se pueden mantener con 130 bolívares? No. El gobierno, en su maldad, ha creado lo que se denomina bonos de guerra, bonos de anciano, el adulto mayor, que esos bonos no son tomados en cuenta a la hora de las prestaciones o la bonificación de vacaciones o las de fin de año. Lo que se toma en cuenta es el salario normal de 130 bolívares. Por supuesto, el país está empobrecido, arruinado y desesperado. Lo que a mí me preocupa es que el desespero vaya a seguir líneas que no nos va a llevar a ningún lado. Y esa línea es la que dice ahora ya casi Venezuela. Ya casi Venezuela es falso. Aquí no es ya casi Venezuela. Es un camino largo, pero hay que dar pasos firmes y primero conocer el terreno sabiendo que este es un terreno minado. Y termino contigo, Elena, como presidenta del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, desde España, Madrid, donde tienes un trabajo incesante para documentar y exponer lo que ocurre dentro de la isla de gobierno comunista. ¿Qué le dices a mi gente, a la gente de Pablo y mía que están en Venezuela y fuera también, en el exilio, que somos más de 8 millones?
que nunca pierdan la esperanza, que nunca pierdan la fe y que siempre confíen en ellos mismos. Que las personas tenemos mucho más dentro de lo que nos parece. Hay que hacer introspección y darte cuenta que esa es una fuerza muy grande, que no la utilizamos. Siempre estamos pendientes de lo que vemos, de lo que hay, de lo que fuera, pero que cada persona tiene un cúmulo de fuerza, pero tiene que estar convencido de lo que haces y de lo que quieres hacer y de lo que esperas. Y ser también muy poco ilusionista, ser realista. ¿Hasta dónde puedo llegar? No todo el mundo quiere resolver el gran problema, ¿no? Pero somos parte de una cadena y a mí me tocará la parte de la cadena que me toque. Esa es la que yo tengo que hacer. Luego vendrá otro que seguirá con la cadena, ¿no? Que esto no es la labor de un día ni de una sola persona, es la labor de muchos y en el tiempo, no solamente en el espacio, sino en el tiempo, ¿no? Y que tenemos que, los seres humanos, ser un poquito más humildes y entender cuál es nuestro papel en la vida, ¿no? Qué es lo que nos toca hacer cada uno con nuestras competencias y hacerlo lo mejor posible. Y todos esos intangibles, cuando tú crees en algo y lo haces de manera honrada y de manera... Eso funciona. Funciona porque transmites algo que no se ve, ¿no? Que es la energía, que es la fuerza, que es el buen trabajo. Son cosas que no se ven, pero que están ahí, que existen. Que existen. Elena, para terminar algo con una frase de Calamandrei que a mí siempre me gusta. Calamandrei es un procesalista que es una guía, pues el elogio a los jueces. Es como la justicia. La justicia es como las divinidades, que solo se le presenta a quien cree en ella. Entonces, yo creo en la libertad y solo se nos va a presentar a quienes creemos en la libertad, pero para ello tenemos que luchar por la libertad. Claro, es así. Nada se regala. Nada se regala. Y yo me quedo con esas frases maravillosas, de verdad. Somos parte de la cadenita y en esa cadenita cada quien tiene que hacer su papel y su rol y ejercerlo de la mejor manera. Fabuloso programa. De verdad, les agradezco, Elena, que ya hayas tomado tu tiempo en la noche y también a Pablo Aure por la valentía de seguir hablando desde Venezuela. Muchas gracias a ustedes. Ha sido un placer. Dale, apretado abrazo para todos. Chao. Nos vemos mañana a la misma hora, 9 de la noche, por aquí, por mi canal de YouTube. Elena, no dejes de suscribirte, Alejandro Marcano. No, ahora mismo. Sí. Ahí se lo recuerdo. Alejandro Marcano Santelli, suscríbanse a mi canal, denle la campanita y compartan este contenido que yo sé que va a ser bien recibido por muchos para entender. Hasta mañana a las 9. Gracias. Adiós y mucha suerte.